y hay que aprovecharlo, pero tengo que calentar los neumáticos más rápidos, cosa que no será... ¡Upa! Y me acaban de dar un empujón. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Gran Premio de Silverstone, de vuelta en la clase de Ford GT Racing. Y voy a aprovechar este circuito para plantearte dos estrategias de neumáticos distintas. La primera carrera la voy a hacer con el compuesto duro para tratar de exprimir todo lo que sea posible la goma antes de entrar a boxes. Y en el cierre, luego de la parada, pues solicitar el juego de blandas para tratar de conseguir el máximo grip hasta el final. Así que empezamos fuertes, ya metidos en la cuarta plaza de la parrilla muy cerca del líder. Hay que tratar de conservar la calma, meterse en las curvas con suavidad hasta que los neumáticos puedan entrar en temperatura para que el coche responda bien. Y también tienes que ser precavido y dejar espacio de maniobra a los rivales. Si eres lo suficientemente bueno, conoces el coche, conoces el circuito, muy pronto vas a aprovechar y los rebufos de los rivales para hacer los adelantamientos y consolidarte en la punta. Pero por sobre todas las cosas, siempre tienes que practicar antes de iniciar en la carrera, porque te necesitas saber cuáles son las etapas de velocidad, donde tienes que aflojar y cuáles son las etapas donde tienes que presionar un poco el coche. De esa manera conservamos neumático para sacar el máximo beneficio antes de la entrada, que ya sabes que se toma mucho tiempo, es muy larga y se pierden posiciones, a no ser que seas extremadamente bueno y consigas una ventaja aplastante en la primera etapa de la carrera que te permite entrar y salir de boxes con total tranquilidad, cosa que no es común. Así que trato de defender la posición. El compañero quedó muy mal en la entrada de la etapa de las S, así que estoy aquí batallando, tratando de mantenerme fijo en el rebufo de LSR Space Beer, que ya está empezando a presionar al líder Exported Monk 60. Mira como ya se le mete por la parte derecha y ya le está sacando medio coche antes de la entrada de la curva. Uy, yo también trato de aprovechar esa ventana que deja abierta Exported Monk, pero no me alcanza, así que tengo que regresar a su estela. Y muy pronto nos estamos despegando los tres pilotos del lote que se queda atrás. Y Space perdió muchísimo balance, se fue en derrape, pero logró recuperarse, corrigió bien y regresa al asfalto, conservando el liderazgo de la carrera. Recuerda que son 16 minutos de contienda, así que tienes que ser paciente, tienes que disfrutar el recorrido, tratar de conservar la calma en todo momento para mantener un enfoque en la trazada que te beneficie. La intención es tener un ritmo que puedas conservar en toda la carrera, o sea, que puedas mantener el mismo ritmo de principio a fin y de esa manera puedas ir descontándole tiempo a los rivales, tanto los que van adelante como los que van detrás. Y como puedes apreciar en la tabla, la tercera y cuarta posición ya están penalizados. Y cuando faltan 8 minutos 15 para concluir la carrera, estoy notando que el compañero Space Deer ha conseguido una ventaja significativa de tiempo. No me ha dejado botado, pero su ritmo es muy favorable, lo que indica que él está corriendo con el compuesto intermedio y no va a tardar en ingresar a boxes para solicitar su juego nuevo de llantas. Así que tenemos que estar a la expectativa. Recuerda que la intención de nosotros en la estrategia, ahí está, ahí ingresa a boxes, así que nosotros vamos a meternos en la punta, pero tenemos que estar muy atentos para no cometer errores cuando ya el neumático duro está empezando a entrar en la fase final de degradación. Así que señores, cruzamos la meta como nuevo líder de la carrera cuando quedan 7 minutos 20 segundos para concluir. Así que me quedan, si acaso, un par de vueltas antes de la parada. Y cuando quedan 5 minutos 40 segundos, ya estoy listo para ingresar a boxes. Le saqué una ventaja a la segunda posición de más de 13 segundos. Y a Space, que viene volando en la tercera plaza, le saqué 15. No va a ser suficiente como para entrar y salir con tranquilidad. Así que tengo que ser muy rápido en la salida, calentar los neumáticos lo más pronto que se pueda para atacar las curvas con la mayor velocidad posible antes del término de la carrera. Y salimos de boxes. Vamos a ver qué pasa, dónde caímos.
Por ahora seguimos estando en la segunda posición, así que Space regresa al liderazgo cuando quedan 4 minutos 45. Vamos a ver si logramos desarrollar el ritmo suficiente aprovechando el compuesto blando para alcanzarle. Y va a estar complicado, Señores, y cuando quedan solo 40 segundos para terminar la carrera, mira todo lo que le he descontado al compañero Space, pero ha hecho una carrera formidable, ha defendido muy bien su posición, ha conservado el ritmo todo lo que ha podido y está a solo 3 segundos por delante cuando quedan escasamente 20 segundos para concluir. Creo que no me alcanza. Y también me saltó la alarma de desgaste menor. Eso quiere decir que ya estoy en la última fase de degradación del neumático. Y ahora sí, señores, estoy bastante complicado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y termina la carrera y me tengo que conformar con la segunda posición. Carrerón del compañero Space Deer, que escaló 5 posiciones. Un podio bastante bueno, sobre todo para el compañero Space, que hizo un carrerón. La verdad es que le damos nuestras felicitaciones, nuestros aplausos. Pero nos vamos a la segunda tanda, a la segunda estrategia de neumáticos en el mismo circuito para que puedas ver la diferencia. Y regresamos a Silverstone con una nueva estrategia de neumáticos, igualmente de una sola parada, intermedio. Son un poco más de 8 minutos de recorrido con el primer juego de neumáticos y luego entramos a boxes. Así que vamos a ver cómo se porta el coche en esta oportunidad. Vamos a ver cuántas posiciones podré escalar cuando en esta tanda, pues si tengo mejor grip, por supuesto, y hay que aprovecharlo, pero tengo que calentar los neumáticos más rápidos, cosa que no será... ¡Upa! Y me acaban de dar un empujón y nosotros nos salimos fuera, así que tengo que regresar esquivando al otro piloto que quedó dando trompos allí a lo loco. Y aquí vemos a este que no sé qué pasa, que se está chocando con todo el mundo. Sin duda no tiene la más mínima idea de cómo controlar su coche, así que por fin le dejamos atrás, logrando esquivar ese conflicto absurdo, mientras que estamos por ahora metidos en la quinta plaza. El líder, Vinicius Porela, está a 4 segundos por delante. Nos sacó una ventaja que va a ser complicada poder recuperar. Uy, ahí se va el compañero Sion 62 fuera de los límites de la pista y se despide de nosotros. Y también le damos las gracias porque con eso ascendemos a la cuarta posición. Y ahora me estoy acercando a la estela de Duffy Thrower 711, que está batallando con el coche, está perdiendo mucho balance, se va alto en la salida de la curva y conseguimos el espacio para superarlo sin mayor resistencia. Muy pronto metido nuevamente en la estela de Twin Sin 03, que está también perdiendo mucha velocidad, trata de arrinconarme al borde de la izquierda, cosa que no me afecta porque sin mayor contratiempo también logro superarlo antes de la entrada en la curva. Y estamos por terminar la primera vuelta, señores, y ya estoy metido en la segunda plaza detrás de Vinicius Porela. Estamos entrando en el zigzagueo, ya sabes que esta es la etapa más complicada y también es la más importante. Uy, Vinicius Porela parece que tuvo algún tipo de percance, creo que se le ancló el coche en el piano y se fue en trompo, así que ahora está en problemas y lo estamos alcanzando. Ya lo tenemos a tiro de rebase, a 1 segundo 200 milésimas por delante. Y cuando ya quedan 11 minutos 9 segundos para terminar la carrera, ya me estoy acercando bastante, estoy presionando muchísimo al compañero, me estoy metiendo en su estela. ¡Ay! Se le volvió a anclar el coche y se sale fuera, logra corregir, pero perdió mucha ventaja. Así que aprovechamos ese derrape para meternos en la punta. Y cuando quedan escasamente 7 minutos 50 segundos para terminar la carrera, ya es el momento. Entramos a boxes con una ventaja de 15 segundos en relación a la segunda posición y más de 22 segundos en relación a Vinicius Porela, que está allí en la tercera plaza. Solicitamos nuestro juego nuevo de zapaticos y vamos a ver qué pasa en el cierre. Y salimos de boxes, furiosos, pisando a fondo el acelerador. Voy a exprimir todo lo que tiene el GT de Le Mans para el cierre, porque tengo goma suficiente para poder llevarlo al límite si me da la gana
Cuando quedan solo 6 minutos 50 segundos para terminar la carrera, estoy en la segunda plaza. Vinicius Porela no le alcanzó, así que por ahora está allí metido en la tercera posición. Aquí vimos al nuevo líder X19Z46X que se acaba de salir de la pista. Levantó mucha arena y está perdiendo bastante rendimiento, mucha velocidad. Él está tratando de hacer toda la carrera sin parar a boxes, está usando el compuesto duro. Y la verdad es que me parece bastante arriesgado porque lo que más necesitamos en Silverstone es velocidad. Y estamos acercándonos cada vez más al compañero X19 que ya está tratando de mantener la estabilidad del coche, ya tiene serias dificultades. Así que estamos aprovechando todo ese deslizamiento y ya estoy metido en su estela. Y ya estoy a punto de superarlo. Me abro por la derecha, trato de ingresar primero en la trazada interna de la curva. Él trata de cerrarme el espacio, pero como tiene problemas de neumáticos, el coche se le va. Así que ya no tiene cómo defenderse y le dejamos atrás muy pronto entrando en la chicana cuando quedan solo 5 minutos 15 para concluir la carrera por fin. Y efectivamente, mis correlones, ya estamos terminando la carrera cuando quedan 15 segundos para concluir. El reloj está tic-tac, tic-tac. Y le sacamos 19 segundos de ventaja al compañero Vinicius Porela, que se va a conformar con la segunda posición. 3, 2, 1. Victoria en Silverstone con el Ford GT de Le Mans. ¡Qué buena carrera! Escalando 6 posiciones. Con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 3, 836 milésimas. Sin duda, no hay nada más satisfactorio que ganar la carrera y hacer bien el trabajo. Depende de ti cuál de las dos estrategias de neumáticos te pueda servir mejor, pero si me preguntas a mí, te recomiendo la segunda.